Torre Astromelia, urbanización Natura Parque Central. Observamos una puerta en madera color buengue con su respectivo marco en madera, fachada exterior en graniplast de color blanco y pintura color blanco en muy buen estado. Tenemos un medidor de agua también. Parte inferior de los marcos se encuentran pelados. Parte inferior de la puerta se encuentra en buen estado, no se observan peladuras, al igual que su otro contraparte del marco se encuentra en la parte inferior con peladuras. Marco con pequeñas salpicaduras de pintura, pero en muy buen estado, sin golpes, ni se observa que esté descuadrado. También tenemos una fachada externa en graniplast en color amarillo en muy buen estado. Puerta con una nomenclatura en acrílico en buen estado. Puerta sin golpes, ni rayones, ni abolladuras, en muy buen estado, con una cerradura metálica de poma, la cual cuenta con 2 copias de la llave, y tenemos una copia de llave de la reja de acceso de entrada. Cerradura funcionando. Gira el cilindro, poma no gira el cilindro y deshabilita. Aquí observamos la puerta con mayor claridad, en muy buen estado. Marco igualmente se encuentra en buen estado, presenta pequeñas peladuras y una que otra perforación de la misma instalación, pero se observa marco en muy buen estado, al igual que su otra contraparte. Marco se ve en muy buen estado. Bisagras también sin óxido. Parte posterior de la puerta y su canto se observa en buen estado, sin golpes ni fisuras, ni se observa que la puerta haya sido forzada. Parte inferior se observa desgaste en la madera, un poquito soplada, y por la parte interna también se observa un poquito de desgaste en la parte inferior. Parte posterior de la puerta se observan muy buenas condiciones de color buengue, bisagras también. Marco no se observa pintado. La parte superior tenemos placa sin pañetar ni terminar. Observamos placa totalmente en obra gris con sus respectivos plafón sin bombillo, al igual que muchas de las paredes son pantallas fundidas, las cuales no están empastadas ni pintadas. ¿Sí? Al interior observamos paredes en buen estado, apagador de sala y cocina en muy buen estado, paredes sin pintar, tomacorrientes totalmente nuevo y apagadores también sin pintura, paredes pañetadas, pantallas de concreto, parte superior sin terminar, al igual que el área de cocina se encuentra también sin enchapar, con una cocina mesón en acero inoxidable con una estufa de 2 puestos funcionando. Estufa funcionando con una cocina sencilla en muy buen estado, llama mínima y llama máxima en buen estado. Botones igual, no se encuentran quemados y se observan en muy buen estado con su chispa funcionando. Mesón en acero inoxidable en muy buen estado con un lavaplatos, el cual tiene 2 rejillas, una plástica y una de malla. Las dos se pueden utilizar funcionales. Madera también en muy buen estado, se observa madera en la parte inferior, unas patas y puertas abriendo en muy buen estado con sus respectivas agarraderas y bisagras interiores en muy buen estado. También se observa una llave de paso para el gas en buen estado y su llave, sus conexiones de desagüe del lavaplatos en buen estado sin ningún tipo de fuga. Se observa al fondo paredes sin pañetar y sin enchapar, en buen estado. Mueble de madera en muy buen estado, totalmente nuevo. Punto para nevera con su respectiva conexión eléctrica, tomacorrientes en buen estado, paredes en obra gris, plafón en la parte superior, sin bombillo, tomacorriente GFCI en muy buen estado, paredes de zona de
ropa, algunas paredes de color blanco totalmente pintadas, otras en obra gris. También tenemos apagador de zona de ropas y cocina, el apagador de allá es de sala y balcón. Tenemos sistema de citófono, funcionando en muy buen estado, totalmente nuevo, paredes en obra gris, tomacorrientes y apagadores en muy buen estado. Parte superior tenemos un plafón, esta área es drywall, está totalmente pintada. También tenemos un tablero eléctrico totalmente funcional. Tenemos uno reserva, el 2 es tomacorrientes de cocina, el 3 es lavadora y plancha, que sería esta área. El 4 son tomas del apartamento, el 5 son luces del apartamento y el 6 es el aire acondicionado de la alcoba principal. Paredes de color blanco, totalmente empastadas y pintadas en muy buen estado, al igual que la parte superior de su placa. Paredes en pantallas, sin enchape y lavadero sencillo, el cual presenta su respectivo tapón de tina en buen estado, su llave funcionando, su respectiva rejilla y su área de fregar en buen estado, lavadero en fibra, soporte en cemento y ladrillo en muy buen estado y tubería en buen estado. En la parte inferior tenemos un piso en cerámica con su respectiva rejilla de desagüe y un punto para lavadora, el cual no se encuentra enchapado, con su respectivo tomacorriente, llave y desagüe. También tenemos una pequeña ventana con una persiana de ventilación y un vidrio en muy buen estado, paredes sin pintar y sin empastar en buen estado. Pisos completos, guardascobas no tenemos en algunas zonas, como en otras sí, pero en esta área no tenemos guardascobas. Pisos en cerámica en muy buen estado, brecha en buen estado. Pisos sin ningún tipo de desperfecto, en muy buen estado. Pared sin terminar, al igual que su placa. Algunas paredes de color blanco con sus respectivos tomacorrientes eléctricos en muy buen estado. Tenemos un ventanal de balcón en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Puerta en aluminio deslizando, abriendo completamente. Aluminio y vidrio, rieles en la parte superior en muy buen estado, laterales e inferior, también con su respectivo apoyo para evitar que el agua ingrese. Área de balcón, enchapado el piso en muy buen estado, sin guardascobas algunas zonas, paredes de color blanco en muy buen estado y placas sin pintar con su respectivo plafón. Barandal en ladrillo limpio, en muy buen estado, con algunas dilataciones en esta área y paredes en obra gris. ¿Sí? Saliendo del área del balcón, retornamos nuevamente a la área de sala comedor, donde observamos paredes sin terminar, sin enchape, y tenemos un pasillo, filos y bordes en obra gris, paredes sin pintar, al igual que su placa. Esta área de estudio en muy buen estado, sin pintar y sin empastar. Tenemos apagador de pasillo en buen estado, tapas de apagadores totalmente nuevas en muy buen estado. Filos y bordes también se encuentran sin pintar y resanar. Faltan guardascobas, pisos completos. Llegando a esta área del pasillo a la mitad, tenemos a mano izquierda el baño social, el cual tiene su entrada, apagador, área totalmente en obra gris. La parte superior que tenemos drywall se encuentra pintado de color blanco con su respectivo plafón y un bombillo en todo el apartamento. Tenemos paredes de pantallas sin pintar y sin terminar. Piso de baño en cerámica en buen estado con su rejilla de desagüe, lavamanos sencillo, funcionando su llave con su respectiva rejilla en buen estado, lavamanos totalmente fijo, sin ningún tipo de fisura, en muy buen estado con su respectivo pedestal y su llave de corte. También presenta su portapapel con su tubito. Tiene un sanitario sencillo, el cual tiene su tapa, su bizcocho en buen estado, totalmente fijo, funcionando su descarga. Sanitario por sus alrededores en muy buen estado, sin ningún tipo de fisura.
ni partidura, en muy buen estado, al igual que ningún tipo de mancha, en muy buen estado. Tenemos una mancha de pasta, pero en buen estado, con su respectiva llave de corte. Área de baño de área seca, sin pintar y sin empañetar. Tenemos una rejilla de ventilación en la parte superior. Tenemos el área húmeda totalmente enchapada con un desnivel del piso para evitar que el agua salga hacia este lado. Enchape a una altura de 1,80. Y en la parte superior, área sin pintar en obra gris. También tenemos un toallero de incrustación. Lo que no vi fue tenemos portajabón en esta área, su respectiva llave y ducha funcionando. Enchape de área de baño en muy buen estado, con su respectiva rejilla de desagüe en la parte inferior y área sin pintar en obra gris. Saliendo del baño social, y observamos, esto es una conexión nueva. Observamos sistema sanitario en muy buen estado, con su respectivo botón. En muy buen estado. Saliendo del baño social, retornamos nuevamente al pasillo donde observamos pisos en cerámica sin guardaescoba, pared en obra gris y sin puerta, baño y habitación 1 y 2, paredes totalmente en gris, al igual que la placa, plafones sin bombillos, paredes de color gris, toma corriente y apagadores, esos sí están nuevos, en muy buen estado. Áreas sin pintar. Tenemos al fondo un área en ladrillo limpio, espacio para closet, sin closets, pisos y sin guardaescobas en muy buen estado. Tenemos ventana en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando, funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente. En muy buen estado, ventana con sus respectivos vidrios, paredes en ladrillo limpio y pared en pantalla sin terminar en obra gris en muy buen estado, con su respectiva tapa ciega y su toma corriente en muy buen estado. Pisos y guardaescobas. Piso en buen estado, no tenemos guardaescobas. Saliendo de la habitación número 1, retornamos nuevamente al pasillo donde observamos paredes en obra gris, sin pintar, sin terminar. Habitación número 2, sin puerta, marcos en cemento, pisos en cerámica en muy buen estado, paredes sin pintar, en obra gris, toma corriente eléctrico, tapa ciega en muy buen estado. Tenemos área de ladrillo limpio en muy buen estado, junto con una ventana en aluminio y vidrio, funcionando su seguro en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, con sus vidrios en muy buen estado. Pisos en cerámica, sin guardaescobas, ladrillo limpio, espacio para closet en muy buen estado, paredes en obra gris sin terminar, al igual que la parte superior de su placa, con su respectivo plafón sin bombillo. También tenemos unos accesos para tubería de aire acondicionado, se encuentran en buen estado. Toma corrientes y apagadores, son tapas nuevas en muy buen estado, filos y bordes sin pintar y sin resonar. Aquí observamos el marco un poco salido, pero eso fue para darle cuadratura a la puerta. Paredes en obra gris. Tenemos una puerta, marco en madera, color buena, en muy buen estado, puerta sin golpes, cantonera en buen estado, con una cerradura de goma metálica, la cual cuenta con 2 copias de la llave, abriendo en muy buen estado. Marco, la parte inferior se encuentra en muy buen estado, sus orillos también con su respectiva cantonera en muy buen estado. La parte superior igualmente, bisagras sin óxido en muy buen estado, puerta abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior se observa madera en muy buen estado y su filo en buen estado, donde se observa una cerradura, la cual es nueva y no ha sido forzada de ninguna manera, la cual tiene 2 copias de la llave funcionando, funciona su seguro y desasegura en muy buen estado. Parte posterior de la puerta está en muy buen estado, madera de color bueno y marco con algunas salpicaduras de pintura a su alrededor, pero en muy buen estado. Paredes de color blanco, esta área sí está terminada, tenemos apagador con un poco de pintura.
pared en buen estado, de color blanco, área de punto de aire acondicionado con su respectivo desagüe, tapaciega y entrada de tubería. Parte superior placa totalmente pintada y resanada. Tenemos su plafón con su respectivo bombillo. Ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente. Paredes en buen estado, toma corriente eléctrica en esta área, paredes de color blanco sin ningún tipo de mancha, pisos y guardascobas completos en muy buen estado, paredes sin ningún tipo de perforación, totalmente blanca, al igual que en esta área, paredes en muy buen estado. Pisos y guardascobas completos. Tenemos un área de baño, la cual no cuenta con puerta, marco con filos y bordes en muy buen estado, totalmente resanado. A su interior tenemos un baño enchapado con su respectiva rejilla de desagüe, totalmente pintado a su interior, placa también pintada y bañetada con su respectivo plafón y su rejilla de desagüe sin ningún tipo de perforación en el interior del baño. Lavamanos con su respectiva llave sencilla, rejilla de desagüe en buen estado. Lavamanos también sin ningún tipo de fisura ni perforación, con su respectivo pedestal, su llave de corte. Baño con su respectivo portapapel con su tubito, sanitario en buen estado, de descarga sencilla con su tapa, su bizcocho en buen estado, funcionando su descarga. Y tanque sin ningún tipo de fisura, al igual que el sanitario, se encuentran en muy buen estado. Totalmente nuevo, al igual que su mecanismo interno. Observa sello nuevo, flotador y válvula de llenado en muy buen estado. También tenemos área húmeda totalmente enchapada y la parte superior terminada con su respectiva regadera. Funcionando. Enchape a una altura de 1,80 en muy buen estado. Tenemos portatoallero y jabonero en buen estado con su llave piso ducha, rejilla de desagüe en la parte inferior, una doble altura del piso de ducha en muy buen estado y área totalmente pintada y terminada. Filos y bordes se encuentran en muy buen estado. Saliendo del baño, retornamos nuevamente a la habitación donde tenemos paredes de color blanco totalmente pintadas en muy buen estado, punto de televisión con su respectiva tapaciega en muy buen estado. Pisos y guardascobas de habitación principal se encuentran completos. Tenemos el espacio para el marco de puerta de baño en muy buen estado. Saliendo de la habitación, retornamos nuevamente a pasillo, observamos puertas en buen estado, marcos también, áreas sin terminar, en muy buen estado, habitación 2, habitación 1, baño social. Saliendo del baño social, retornamos nuevamente al pasillo de sala comedor en muy buen estado, balcón, ventanal, parte superior placa sin pintar y ni resanar. Sala comedor sin ningún tipo de guardascobas en muy buen estado, pared de color blanco en punto de sala en muy buen estado.